bueno, estamos trabajando en forma conjunta. Y si hay cualquier situación con vuestros profesores, algo, igual me sugieren, estamos para mejorar nuestro servicio, ¿no? Ese es el propósito. Qué Muy bien, chiquis. curioso, Lenin. Muy bien, vamos a empezar la clase, chicos. A ver, ¿qué tal estamos con la memoria? ¿Qué clase platicamos la clase anterior? ¿Cuál fue el tema que platicamos? ¿Recuerdan? A ver, ¿qué tal memoria tenemos? Creo de la rima. Tiene memoria de pez, memoria de corta duración. Corta duración. Bien, no tiene que tener memoria de elefante. ¿Saben ustedes que el elefante es el animal que tiene mayor memoria? Sí saben, ¿no? Eso está demostrado. ¿Cómo? El elefante tiene mayor memoria entre los animales. Un día les voy a comentar la historia del por qué, ¿ya? Bien, platicamos, como decía vuestro compañero, platicamos de lo que era métrica, de lo que era rima y lo que era ritmo, ¿no? Los elementos del verso clásico. Es más, eso es una pregunta de su módulo. Y ustedes seguramente ya han desarrollado ese punto. Hoy día vamos a platicar de otro tema, un tema bastante interesante también, por favor. Voy a presentar mi pantalla. Este tema es importante conocer, pues antes esto era fundamental conocer. El tema está vinculado con lo que son géneros literarios. ¿Ya, chicos? Género literario. ¿Se ve mi pantalla, por favor? ¿Me confirman si se ve? ¿Se ve mi pantalla? No, Gracias. Muy bien, chicos, te voy a presentar la pantalla completa y empezar nuestra sesión. Siempre, por favor, Todo pedirles bien su con el nombre del atención. profe, por favor. Nada de Hola, bullying. hijo, ¿no te escucho? Un momentito, por favor, alguien está llamando. Falta que sea un compañero. El profe se ha quedado bugueado. Muy bien, chicos, disculpe la pausa. Bien, vamos a ver así, chicos. A ver, ustedes dirán, ¿qué son los géneros literarios? ¿Tienen idea qué será un género literario? un ¿Tienen, yarabí. Creo que tienen la idea? poesía es un género literario. La Bien, cuando poesía hablamos, dígame, está... dígame, te escucho. Por ahí está, el lírico, dramático y el épico. Creo que es el drama, es Bien, el tema muy del bien. el teatro. Cuando hablamos de, Lírico ajá, son es géneros, algo de lo correcto. poético, épico, creo es a través de la historia, de los, podría ser Muy bien, cuentos o algo muy parecido. bien, correcto. Ya tienes una idea de eh, lo que son géneros literarios. Queridos alumnos, cuando ustedes, por ejemplo, en un momento determinado quieren escribir algún texto, un cuento, una novela, un poema, se van a ubicar siempre en algún género. En la literatura vamos a encontrar 5 géneros literarios, ¿ya? 5 géneros. Sí, por favor. Obviamente, esto ha ido evolucionando y queramos o no queramos, las personas, o sea, nosotros, como que podemos ser escritores o podemos ser lectores, básicamente vamos a ubicar en estos 5 géneros literarios. Ahora, como antecedente que acá presentamos, y seguramente Aristóteles es el que va a diseñar, digámoslo, estos primeros géneros literarios, no, se llamaba o lo llamaba en esa época, porque hablamos de la época de los griegos, lo que era la poética, ¿no? No tanto así como género literario, sino la poética. Y esta poética Aristóteles lo dividió en lo que llamamos ahora el género lírico, el género dramático y el género épico. Estos 3 géneros, queridos alumnos, provienen ya desde la Grecia antigua, ¿sí? Desde la Grecia antigua.
Entonces, acá se le dice, reitero, a Aristóteles como el primer teórico de la literatura, ¿no? Es el que primero va a esbozar la teoría de la literatura y lo va a denominar poética, y con estos tres géneros literarios que existían en la Grecia antigua. Esto ha ido evolucionando en forma paulatina, ¿no? Y estos son los géneros literarios en la actualidad, ¿no? Bueno, ¿qué son géneros literarios? Básicamente son un conjunto de categorías, dice, ¿no? Que sirven para clasificar a los textos, ¿no? Que componen la literatura. En este caso, entendiendo tanto en su estructura como en su contenido. Estos géneros, en total son 5, acá los vamos nombrando 4, vamos a indicar por qué. El género, hemos visto ya que el género lírico, luego el género épico y el género dramático son los géneros más antiguos, que provienen desde la época de los griegos. Y al género narrativo también ya se tenía un esbozo en la Grecia antigua, y el último género que se creó más o menos en la época entre el Renacimiento y la época de la época moderna, es el género expositivo, ¿no? El género expositivo, que son los 5 géneros que se desarrolla en la literatura. Bien, vamos acá. Cuando hablamos de géneros literarios, vamos a empezar platicando de lo que es el género épico. ¿Ya, chicos? El género épico, entonces, ya tengamos en la cabecita de lo que consiste desde sus orígenes, en este caso, que es Grecia, ¿no? De los 5 géneros que hemos mencionado aquí, queridos chicos, estos 5, bueno, acá falta el género expositivo. De los 5 géneros, incluyendo el expositivo, lo que ya no se escribe en la actualidad es el género épico. Esto ya no se escribe en la actualidad, ¿ya? El género épico. Los demás sí se sigue escribiendo. En la actualidad, el género que más se difunde, o sea, los escritores se inclinan más, es el género narrativo. Y seguramente luego el lírico, ¿no? Bien. Entonces vamos a empezar por el género que en la actualidad ya no se usa, o sea, ya no se escribe en género épico. En este caso, ¿qué es el género épico? En este caso dice que es esencialmente narrativo, es una narración, ¿no? Y que proviene de la palabra epos, ¿no? Epos, que significa lo que narra, de ahí vendría épica, ¿no? Lo que narra. Aquí vamos a encontrar descripciones de lugares, objetos y retratos de personajes. Ahora, el género épico, alumnos, tiene 3 especies. La epopeya, que es una especie, el cantar de gesta, que es otra especie, y el poema épico. De estas 3 especies, las 2 iniciales son las más importantes, tanto las epopeyas como el cantar de gesta. Ya. Entonces, vamos a ver en qué consiste la epopeya. La epopeya dice que es un relato extenso, ¿no? Es un relato extenso, creado en verso, está escrito en verso. Ya cuando hablamos de verso, ustedes ya saben, nos referimos a la poesía, ¿no? ¿Qué más? Sus protagonistas dice que tienen características ejemplares y considerados modelos a seguir. ¿Sí? ¿Qué más? Son guerreros heroicos, hombres virtuosos y con valores ideales por un pueblo o nación. Esto es como característica. Como ejemplo tenemos aquí la obra La Ilíada, la Odisea, el autor es Homero, ¿no? Y la obra, como ejemplo, La Eneida, del autor Virgilio. A ver, muchachos, chicas, les pregunto, ¿alguno de ustedes ha escuchado hablar de estas obras, de la Ilíada, la Odisea o la Eneida? La Ilíada y la Odisea, sí. Muy bien. ¿Alguno de otro más? Escritas por Homero. Claro. Seguramente alguno de ustedes también ha escuchado por ahí, ¿no? O quizás, bueno, no sé si lo han visto el resumen, han leído el resumen, algo por ahí. Pero es una... Hola, hijita, dime, te escucho. Y es que sepa, la Ilíada es la continuación, la Eneida es la continuación de la Ilíada, de Virgilio, ¿no? Ajá, la Eneida es la continuación de la Ilíada, correcto. Así como sí, eso sí sé. Es correcto, es correcto. Muy bien, ahora vamos a ver ya. En este caso, vamos a encontrar la otra especie que es el cantar de gesta. ¿Y qué es el cantar de gesta? En este caso, narra básicamente historias de un pueblo a través de un héroe y son ejemplos, modelos de un pueblo, ¿no?
estos cantares de gesta aparecieron en la época medieval. Son de carácter anónimos, estos cantares de gesta por lo común en Europa, son de autores anónimos y que seguramente se dice que fueron creados por los juglares, ¿no? Los juglares. Usted era, profe, ¿qué son juglar? El juglar es un poeta, ¿no? Un poeta. Tenemos como ejemplo las obras, el poema del Mío Cid, ¿no? En España, ya saben, autor anónimo, el cantar de los Nibelungos en Alemania, también de autor anónimo, y el cantar de Roldán o de Rolando en Francia. Estos cantares, estos poemas, reitero, son anónimos, no se sabe quién los escribió. Y por otro lado tenemos el poema épico que narra grandes hazañas escritas en octava real. El autor presenta de manera objetiva sucesos reales o ficticios que suceden en un escenario. Como ejemplo tenemos acá la Araucana de Alonso Ercilla, en español, la Cristiada de Diego de Ojeda. Bien, acá, muchachos, algo es concreto de lo que es el género épico, ¿ya? Recuerden que el género épico está escrito en prosa o en verso, hemos dicho. A ver. ¿El género épico está escrito en prosa o en verso? En verso. Muy bien. En verso. No se olviden, ¿ya? En verso. En verso. Ese es poema. Fíjese, es como un poema, pero que narra hechos. Ahora, dirán, profe, ¿cómo lo diferencio entre la epopeya y el cantar de gesta? La diferencia entre la epopeya y el cantar de gesta, que esos dos son las más importantes, es que en la epopeya vamos a encontrar grandes héroes, dioses y semidioses, ¿ya? Dioses, semidioses y grandes héroes en la epopeya. En el cantar de gesta no, aquí solamente encontramos héroes legendarios, no, héroes. Ahora vamos a ver un poquito esta parte, ¿ya? Veamos la epopeya. Un poco acá vamos a explicar de lo que es una epopeya. Origen etimológico, caso también del griego, que significa epos, es un discurso poético, y poien, crear, ¿no? Crear un discurso poético. Eso sería en etimología. Ya hemos indicado que es un poema largo, describía acontecimientos heroicos, ¿no? Como ejemplo hemos visto acá, o mencionamos acá, la epopeya de Gilgamesh, Sumeria. Esta es la epopeya más antigua que se encuentra sobre la faz de la Tierra, de la humanidad, la epopeya más antigua, de la época de los sumerios, ¿no? Luego tenemos la Ilíada y la Odisea del autor Homero en la época de los griegos, la Eneida de Virgilio, la época de los romanos, Batracomomaquia de Homero también es griego, ¿no? A ver, un poco para entender este punto. El género épico, hemos indicado como especie la epopeya, vamos a encontrar como personajes a dioses, semidioses y héroes. Por ejemplo, en la obra La Ilíada, ¿no? La Ilíada, ¿quién será el héroe? ¿Alguien tiene idea? ¿Quién será el héroe? ¿Aquiles? ¿Aquiles? Muy bien, Aquiles. Ahora, recordemos que en este caso, la Ilíada trata la guerra entre dos naciones. Por un lado, Grecia, ¿ya? Grecia, y por otro lado, Troya. ¿Ya? O sea, fue la guerra entre los griegos y troyanos, ¿ya? Ahora, esta guerra dice que duró 10 años. Sí, 10 años. Ahora, la pregunta es, ¿saben ustedes por qué fue la guerra entre Grecia y Troya? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuál fue el motivo? Por una mujer. Yo sé. Helena. Por Elena. Díganlo. Por Helena de ¿Puedo Troya. decir yo? ¿Te resumen? Sí, a ver. Díganos. Profesor, Dime, hijita, a ver, te escuchamos. trata de que en una boda de Pelé y Tetis, creo. Ándale, dale, sigue. Trata de la boda de ellos, que creo que llega la diosa de la discordia,
que no me acuerdo su nombre, la cosa es que llega con una manzana de oro, creo, y le ofrece a la mujer más bella. La cosa es que todas las diosas se pelean por esa manzana. Y luego Zeus decide que un mortal va a elegir a la más bella. Y previamente Afrodita había hecho un acuerdo con Peleo de que si le elegía a ella le iba a dar a la mortal más bella, que en ese momento era Helena de Troya, la esposa de Agamenón, creo era, no me acuerdo. Y la cosa es que ya pues como ganó Afrodita, Afrodita le dio a la mortal más bella que era Helena, y por eso se la secuestra más algo parecido Peleo, y así es como comienza la pelea entre Agamenón y eso. Muy bien, hija. Correcto, muy bien. Ha leído algunas, digámoslo, mitologías griegas. Es correcto lo que ha hecho vuestra compañera, ¿ya? Es correcto. A ver, un poquito lo especificamos vinculado a la Ilíada. Ella nos habla de forma panorámica. Excelente. Esta guerra hemos indicado que es entre Grecia y Troya, y la pelea fue por una mujer. Por una mujer. Ya saben, como dijo vuestra compañera, esa mujer fue Helena. Ahora, Helena era de Grecia, ¿ya? No hay que olvidarnos. Helena era de Grecia. Algunos dicen, Helena de Troya. No, profe, no es de Troya, es de Grecia, ¿ya? Ahora, Helena era la mujer más hermosa de Grecia. Y en Grecia, las polis, así como ciudades, pues así ciudad, digamos Arequipa, Trujillo, Lima, así como llamémoslo ciudades ahora, en esa época se llamaba polis. Y cada polis tenía su rey, ¿no? Su rey. Y todos los reyes de esas polis querían casarse con Helena porque tenía una belleza, pues, incomparable, era muy hermosa. Bueno, entonces estos reyes se disputaban el amor de Helena, así que dijeron, bueno, ya no hay que pelearnos por una mujer, vamos a sortearnos. ¿Y en qué consistía el sorteo? El sorteo consistía en que tenían que sacar su anillo y ubicar en un cántaro. El que le acertaba, pues se casaba, y todos tenían que respetar ese acuerdo. Y sacó, pues, como dijo vuestra compañera, sorteado, con suerte, un ancianito de nombre Menelao. No, Menelao. Menelao se casó con Helena, ¿ya? Entonces, Helena y Menelao eran ya reyes en este caso, ¿no? De una polis. Mientras tanto, en Troya había un príncipe, otro muchacho guapo, así como los chicos de tercero, de nombre Paris. Este príncipe es un príncipe, Paris. Su padre, Príamo, le envía una comitiva a Troya, digo, a Grecia. Entonces Paris se va a Grecia y para coincidencia la conoce a Helena. La conoce a Helena y Paris queda cautivado por la belleza de Helena y obviamente se la rapta, se la roba. Enterados los griegos de que la mujer más hermosa de Grecia se ha sido raptada por su enemigo troyano, empieza la guerra, ¿no? Todos los jefes alistan su ejército y atacan Troya. Ahora, Troya era una nación pequeña, no era inmensa, era pequeña, pero que era difícil de atravesar porque habían enormes, digámoslo así, castillos. Terminaba el mar, empezaban los castillos y eran infranqueables, era imposible entrar a esa época porque no había aviones. Entonces la lucha era con flecha, espada, y reitero, duró 10 años. Ahora, como decía en clase vuestros compañeros, el héroe, aquí vamos a encontrar a Aquiles, acá lo que vemos en la fotografía. Aquiles, por ejemplo, es un semidios. ¿Por qué semidios? Porque Aquiles, su papá era un humano y su madre era una diosa, ¿no? Su mamá se llamaba la diosa Tetis, es la diosa del mar, ya, Tetis. Y su padre era un humano, así como nosotros, de nombre Peleo. Entre Tetis y Peleos nació, en este caso, Aquiles, ya, Aquiles. Ahora, ¿qué dice la leyenda, la historia, el mito? Se dice que cuando nació Aquiles, su madre, la diosa Tetis, la diosa del mar, el niñito nacidito, lo llevó al mar Egeo y lo cogió de su talón izquierdo, de sus patitas, y lo metió al mar de cabeza.
y la parte que se mojó era invencible. Es decir, Aquiles era invencible, excepto su talón izquierdo, porque de esa parte su madre lo cogió y no se mojó. Y ese era su punto vulnerable, ¿no? Su punto débil. Es así entonces que Aquiles, cuando entraba a combate, pues él pues no podía, no moría, ¿no? Era un guerrero. Y los troyanos huían al ver la presencia de Aquiles. Alguien levantó la manito. Le escucho. Sí, profesor, buen día. Dime. Disculpe, recién me estoy registrándome porque no tenía ni luz, ni internet, ni nada acá en la parte de Moquegua. Y recién ahorita acaba de llegar la luz, profesor. Me va a disculpar por la demora. No te preocupes, hija, no te preocupes, no te preocupes. Ahorita no sé, no le entiendo, ahorita no sé qué curso es, profesor, ¿me podría usted indicar? Ajá, comunicación, hija. Estamos en communication. Profesor, muy bien. Estamos en géneros literarios. Ya si están con su módulo, revisen géneros literarios. Estamos ya un poquito explicando, ampliando nuestro conocimiento. Entonces, fíjense acá, vamos a encontrar a héroes. Por ejemplo, en caso de los troyanos, a Héctor, que es su humano, un héroe troyano, Héctor, el hermano de Paris, un semidios, así como Aquiles, ¿no? Y un dios, o los dioses, en este caso los griegos, que va a haber ahí, por ejemplo, Zeus, Afrodita, infinidad de dioses que tienen los griegos. Entonces ahí encontramos una epopeya. ¿Ya, chicos? Una epopeya. Bien, está claro de la epopeya, ¿no? En donde encontramos como personajes héroes, semidioses y dioses, ¿ya? Entonces en la Ilíada encontramos esa participación, esa presencia, ¿no? Claro, ya es más... Un héroe nacional, ¿quién puede ser? Dime, no te escuché, hijo. ¿Me repites tu pregunta, por favor? ¿Quién puede estar acá en el Perú, un héroe nacional? Alfonso Ugarte. Ah. Acá, ¿en dónde se puede preguntar? ¿Dónde? Ajá. Claro, si lo vinculamos... ¿Dónde puede ir una época? Sería con Alfonso Ugarte, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, hijo. A ver, ahí ya no sería nuestro Alfonso Ugarte, héroe peruano, no estaría dentro de la epopeya. Él estaría aquí en el Cantar de Gesta. Vamos a ponerlo acá. ¿Por qué, profe? Porque a ver, entonces no entendí, profesor. Ajá, sí. El detalle es que en la epopeya, sí, los personajes... Está son de ficción. Claro. Claro, hay ficción. Okay. Hay ficción. Sí, obviamente en literatura hay bastante ficción. En caso de los cantares de gesta, en este caso hemos indicado que fue creado en la época o en la Edad Media, donde se cuentan las hazañas de un solo héroe, ¿no? El protagonista debe ser un caballero con cualidades excepcionales. Okay. Aquí se ve valentía, el honor y la lealtad, ¿no? Acá como ejemplo tenemos Cantar de Roland en Francia, Cantar del Nibelungos en Alemania, el Mio Cid en España, el Cantar de los Huestes de Igor, esto es más sobre la parte norte de Europa, el Cantar de Beowulf, ¿no? También en la parte norte de Europa. Bien, entonces aquí en el Cantar de Gestas vamos a encontrar sobre todo a héroes que van a luchar por lograr, digamos, consolidar una nación, ¿no? Por ejemplo, en el Mio Cid vamos a encontrar que el Cid, este caso que es un personaje, es un héroe, va a luchar de votar a los musulmanes del pueblo español, ¿no? Expulsar a los árabes, a los musulmanes, a los moros del pueblo español, ¿no? Entonces es un héroe nacional, ¿no? Que lucha por consolidar su estado. Chicos, aquí en Cantar de Gesta ya no hay dioses ni semidioses, acá solamente hay héroes. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá, muchachos? Chicas. No entendí nada, profesor. No, profesor, ninguna pregunta. No has entendido nada. No has entendido nada. No, profesor, porque recién entré a clases y no. Ya, hijita. Voy a sintetizar ya en pocas palabras, ¿ya? Estamos en géneros literarios. Hemos dicho géneros literarios, un poco para recordar.
son 5 géneros literarios. En la literatura, cualquier escritor va a escribir en estos 5, no hay más géneros. O sea, un escritor puede ser en género lírico, puede ser en género épico, aunque ya nadie se escribe en género épico, género dramático, género narrativo, género expositivo. Luego hemos visto el género épico, en la cual vamos a encontrar, en este caso escrito en verso, son extensos, son amplios. Por ejemplo, la Ilíada tiene más, la Ilíada y la Odisea juntado más o menos ahí tiene o contiene algo de 50.000 versos, 50.000 renglones, para entenderlo, es bastante amplio. Aquí tenemos como característica en la epopeya y el cantar de gesta como diferencia, que hemos visto acá, en epopeya los personajes son dioses, semidioses, un héroe o héroes, ¿no? Mientras que en el cantar de gesta encontramos sobre todo a un solo héroe que lucha por expandir o luchar por la soberanía de su país, en este caso. Hasta ahí hemos llegado, ¿ya? Ahora sí vamos con el género lírico, que es otro género. Recuerden que el género lírico, igual que el épico, está escrito en verso, o sea, en poesía. Y cuando digo verso, yo sé que ustedes ya se dan cuenta porque eso es tema de la clase pasada y de la primera clase. Y tenemos verso, todo lo que es. Con el micro prendido, por favor, revisen su micro, por favor, chicos. Gracias. Ahora, ¿qué es el género lírico? Dice, tiene como característica principal ser subjetivo, es decir, representa el mundo interior del autor. Está claro, ¿no? Tiene característica principal de ser subjetivo, si no se puede ver. Es decir, representa el mundo interior del autor, lo que siente el autor. ¿Qué más? Resalta su musicalidad y la expresión de los sentimientos, ¿no? Desde la antigüedad se relaciona con los versos recitados en la lira. ¿Y qué es la lira? La lira es este instrumento que vemos acá. Esta es la lira. De esta lira, que es como un arpa, de ahí viene el término lírica. ¿Ya, chicos? Ahora, el género lírico, igual que el épico, tienen especies. El género lírico tiene, por ejemplo, acá más especies, pero estas son las más importantes. Égloga, madrigal, elegía, oda. Égloga, por ejemplo, es un poema bucólico o campestre. Cuando decimos bucólico o campestre, el poeta escribe algo relacionado al campo, la vida del campo. En este caso dice, se idealiza la vida de los pastores y tratar temas humanos, ¿no? La vida, sobre todo la vida amorosa de los pastores. Eso se llama égloga. Luego tenemos el madrigal, ¿no? Que es una composición poética de corte amoroso, expresa sentimientos delicados y muy breves, son cortos. También tenemos la elegía, que es una especie muy, muy difundida, es un poema funesto, de profunda tristeza, por la muerte de un ser querido, ¿no? Ilusión, tiempo, en ese caso. Todos los poemas, cuando fallece un pariente, son elegía. Hay un poema de coplas de la muerte de su padre, de Jorge Manrique, por ejemplo, ¿no? La oda, composición poética que exalta o alaba una cualidad de una persona, temas religiosos, filosóficos, heroicos y amorosos. A ver, para continuar esta parte, queridos alumnos, hemos indicado que entre el género épico, lírico, ambos se escriben en verso, se escriben en poesía. Eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Se escriben en poesía. ¿Cómo diferenciamos entre lo épico y lo lírico? El género épico, el narrador, el poeta, cuenta lo que está fuera de él. En la Ilíada, por ejemplo, hemos mencionado en la guerra entre Grecia y Troya, provocada por una mujer, etcétera, etcétera. Reitero, el poeta narra lo que está fuera de él, un acontecimiento bélico con personajes míticos, humanos, semi-humanos o semidioses y dioses, ¿no? Mientras que en el género lírico no. Aquí no, el poeta no narra lo que está fuera de él, sino lo que está dentro de él, lo que siente él. Ustedes seguramente pues alguna vez se han enamorado, ya porque ya son jóvenes, ustedes señoritas. Y cuando uno se enamora, pues se inspira, escribe poemas, manda poemas. Todos los poemas amorosos pertenecen al género lírico. ¿Por qué? Porque se expresa el sentimiento, o sea, lo que yo siento, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, algo breve nomás. A ver, digo, a ver, quisiera ser una lágrima tuya, nacer por tus ojos, bajar por tu mejilla y llegar a tu boca. Eso, por ejemplo, es poema y expresa el sentimiento, lo que uno siente. Es subjetivo. Entonces, el género lírico tiene la característica de ser subjetivo. O sea, no sé, el amor, por ejemplo, no se ve, pues.
¿O sí se ve, chicos? ¿Usted lo ha visto el amor caminando por ahí? No, pero sí se demuestra. Claro, es un sentimiento nada más, ¿no? Un sentimiento. Por eso, cuando alguien dice, a ver, ¿qué es el amor? ¿Podrán definir el amor? A ver, ¿quién puede definir el amor? ¿Qué es el amor? Difícil de definir. ¿Por qué, profe, es difícil definir el amor? Porque el amor no se ve, pues. Pero si decimos, por ejemplo, celular, es fácil definir. Es un objeto, tiene forma rectangular, sirve para comunicar, para entrar a redes sociales, etcétera, etcétera. Fácil definir, pero el amor no se puede definir. ¿Por qué? Porque es abstracto. Porque es abstracto, ¿no? Entonces, las cosas abstractas no se pueden definir, así como se puede decir, a ver, define a Dios, ¿cómo es Dios? Es abstracto Dios, entonces no podemos definir. Lo abstracto no se define fácilmente. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿se dejó entender entre lo lírico y lo épico la diferencia? Sí, profesor. Sí, profesor. Ojalá que me estén entendiendo y los que no están atentos a la clase, ahorita les voy a preguntar, ojalá que no se escondan. Muy bien, vamos acá un poquito, explicamos de los subgéneros líricos, lo que hemos visto Oda, ¿no? Es una composición poética de tono elevado donde se recoge una reflexión y tiene la finalidad de homenajear y exaltar a los dioses, atletas, guerreros y héroes, ¿no? Y en este caso, las odas originales eran cantados, ¿no? Eran cantados con el acompañamiento de algún instrumento musical como la lira. Bueno, ustedes dirán, profe, la lira existe y ya no existe. Quizás existe así como una reliquia, pero así que una lira que las orquestas, los grupos toquen, no, simplemente será como un recuerdo, porque esta lira viene desde la época de los griegos, ¿no? La elegía, una composición poética relacionada con acontecimientos que provocan dolor y tristeza, ¿no? Su origen es griego y en dicha cultura eran versos que representaban cuestiones que afrontaban la problemática humana, sobre todo relacionados con la inflexibilidad de la muerte. El égloga, que hemos indicado también, composición poética pastoril, caracterizada por la idealización de la naturaleza, la vida y ambientes bucólicos o paradisíacos. Recuerden, cuando decimos bucólico nos referimos a la vida del campo, ¿ya? Se desarrolla mediante un monólogo. Un monólogo es conversar con uno mismo. Yo sé que ustedes muchas veces tenemos nuestro monólogo, estamos solitos, sentados en nuestro cuarto y empezamos a hablar, no en voz alta, sino en la cabecita. Hablamos solos, nos preguntamos, respondemos. Es monólogo, ¿ya? Por parte de un pastor o más frecuentemente con un diálogo, ¿no? Bien, pasamos a lo que es el género narrativo, que es el género, les decía, el género más desarrollado en la actualidad, la que se usa más, ¿sí? En este caso presenta una secuencia de hechos, sucesos, acontecimientos de ficción, ojo, de ficción, escritos en prosa, ¿no? Utiliza como formas de expresión la narración, la descripción y el diálogo. Aquí vamos a ver las especies. No se olviden, género narrativo, ahí encontramos el cuento y la novela. Ya, chicos, el cuento y la novela. Estas dos especies son las que se usan, es decir, los escritores usan más en la actualidad, trabajan más el cuento y la novela. No se olviden, el cuento y la novela pertenecería al género narrativo. No les vayan a sorprender. Entonces, tengamos en cuenta. A ver, te pueden decir, el cuento, a ver, Paco Yunque, ¿a qué género pertenece? Entonces, no tiene género lírico ni épico, es género narrativo. Todo lo que son cuentos y novelas, reitero, por favor, eso hay que meter bien a la cabecita, es género narrativo. Ahora, el cuento, por lo común, es popular, alguna vez también anónimo, literario, ¿no? Es un relato breve, es la característica de una pericia inventada, ¿no? De algo ficticio. Ejemplo, Paco Yunque, ¿no? Mientras que la novela es un relato largo, aunque de extensión variable, con argumento mucho más desarrollado que el cuento. Ejemplo, La Casa Verde. A ver, un poco para ver este punto, queridos chicos. Diferencia entre cuento y novela. Profe, ¿cómo diferencio si es cuento o si es novela? Yo tengo mi libro y estoy leyendo y no sé si es cuento o si es novela. La diferencia radica acá, ojito, ojito, levantamos la orejita, chicos. El cuento es breve. Puede ser 1, 2, 10 páginas, ¿no? Tiene pocos personajes y narra una sola historia. ¿Está claro?
corto, tiene pocos personajes y narra una sola historia. Mientras que la novela es extensa, tiene muchos personajes y narra varias historias, muchas historias. Entonces, la diferencia está en el tamaño. El cuento es breve y la novela es extensa. ¿Está claro, chicos? ¿Se deja entender? Sí, profesor. Muy bien. ¿Han leído los cuentos ustedes? ¿Recuerdan? ¿Qué cuentos han leído ustedes, por ejemplo? A ver, eso. Entre primaria y secundaria, ¿qué cuentos han leído? Los tres chanchitos. Ya, muy bien. Los tres chanchitos. Yo leí la Odisea, la Ilíada, Edipo el Rey, la Divina Comedia y unos cuentos que leí en primaria nada más. Muy bien, has leído más épica, ahí me doy cuenta. Has leído mucha narración épica. O sea, no has llegado a cuento novela todavía. Seguramente pronto vas a llegar. Sí, solamente vi películas como Prejuicio, creo algo así era, Prejuicio, algo así. Ajá, muy bien. Está bien, chicos. Bueno, Yo lo que leí es leyendas. Mayoría, en todo son leyendas de pueblos, en donde narra lo que es hace a personajes ficticios o algunas tradiciones de fiestas. Es lo que leí. Muy bien. El tema de leyenda, chicos, el tema de leyenda también entra acá al narrativo. Está en el género narrativo. ¿Y cuál es la diferencia, profe, entre leyenda y cuento? El tema de leyenda tiene algo de historia. Tiene algo de historia, o sea, tiene algo de verdad. ¿Sí? Obviamente ya... Yo la historia la he leído perdón, profesor, yo la historia la he leído, la historia de Ruth, Josué. Por ejemplo, ¿no? Bíblicos, en este caso, historias bíblicas. Correcto. Muy bien. Entonces, los cuentos, es bueno leer, pues obviamente en nuestro país hay cuentos de la costa, cuentos de la sierra, cuentos de la selva. En la selva hay muchos cuentos muy hermosos, ¿no? De los Como por ejemplo el Chuyachaki. Ahí está el Chuyachaki, por ejemplo, ¿no? Sí. Muy bien, ahí. Ahora, le voy a narrar una pequeña novela, corto nomás. Bueno, lo voy a hacer un pequeño fragmento, ¿ya? En este caso, de novela, para que tengan en cuenta ustedes. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar de la novela 100 años de soledad? Yo no. Sí, sí he escuchado un poco. Muy bien. 100 años de soledad es de un escritor colombiano que se llama Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez seguramente es un escritor en Hispanoamérica excepcional. Tiene una imaginación muy, digamos, incomparable, sería el término, ¿no? En 100 años de soledad, fíjense, 100 años de soledad, así se llama la historia, 100 años de soledad. Es la historia, ¿no? Es la historia de dos primos. Estos primos vivían en una ciudad. Uno de ellos la chica se llamaba Úrsula Iguarán y su primo se llamaba José Arcadio Buendía. Entre Úrsula y José Arcadio surge el amor, pero son primos. Ahora, la creencia en el pueblo era que si se casaban entre primos, sus hijos nacían con cola de cerdo. Entonces, para evitar esa crítica de la familia, de la gente, estos primos bandidos se escapan los dos. Eso nunca se haga así, chicos. Estamos en literatura y estamos en ficción. Se escapan, ¿a dónde, profe? Se van a una selva, a la espesura de la selva. En esa selva, María. así como Tingo María, pero se meten al bosque. Ya vienen aquí a Yorimagos entonces. Van a fundar un pueblito, bueno, entre los dos primos van a fundar un lugar que se llama Macondo. Fundan Macondo. Y empiezan a vivir los dos primitos ahí, sin compañía de nadie, los dositos. Ahora, estos primos tenían temor de que pasara algo entre ellos y que sus hijos nacieran con cola de cerdo, así que Úrsula todos los días antes de dormirse se fajaba
con su pantalón de castidad, vueltas y vueltas. No sé qué faja se usaría, de cuero, no lo sé, pero se fajaba todos los días. Y José Arcadio, pues, intentaba, pero como estaba fajado, no pasaba nada. Así que un día, José Arcadio, como no había nadie en ese lugar, se va con sus gallitos de pelea a otro lugar, lejos, ¿no? En esa pelea de gallos, el gallo de José Arcadio le vence al contrincante, al gallo del señor Aguilar. Y este señor Aguilar le dice, bueno, pues te felicito por haberme ganado la pelea de gallos. Pero le dice, ¿no? Pero en forma de broma le dice, pero haz algo a tu mujer. Y se ríe, ¿no? A manera de una burla. José Arcadio regresa ya de noche y en su camino pensa, ¿cómo sabe que yo no lo hago nada a mi mujer? ¿Cómo sabe? Regresa ya de noche y le encuentra a la prima durmiendo, su pantalón de castidad, obviamente, y lo que hace es, bueno, dice, saca su cuchillo y le rompe el pantalón de castidad y pues tienen intimidad entre los primos. Tuvieron hijos, sí tuvieron hijos, 4 hijos, pero ninguno tenía con cola de cerdo. Tuvieron 4 Era del vecino. Ajá. No. Los dos más vivían. Pero ¿qué pasó, muchachos? Estos 4 hijos empiezan, como no había en ese lugar la espesura de la selva, no había pues con quién relacionarse. Empiezan a relacionarse entre ellos, entre hermanos, primos, sobrinos, tíos. Reitero, porque no había más civilización, no había más, o sea, no había gente en ese lugar. O sea, si quieres, como ejemplo, caminar, estaba lejos, ¿no? Estaban en la espesura de la selva. Tuvieron 4 generaciones. Ahora, en esas generaciones hay historias muy extraordinarias. O sea, ahí vemos la imaginación del autor, ¿no? Una historia, por ejemplo, es la historia, por ejemplo, de... hay una personaje que se llama Remedios la Bella. Esta chica, por ejemplo, dice que no tenía vergüenza de caminar por Macondo, pero desnuda. No tenía pudor, o sea, no tenía vergüenza. Caminaba desnuda y su madre, para evitar esa vergüenza, lo encerraba en su casa y lo tenía encerrado. Hasta que dice que un día estaba, pues, se había malogrado el tejado del techo y buscó a un pariente ahí para que lo arreglara el techo, ¿no? Era mediodía y Remedios la Bella sentía mucha calor, coge agua, se va al cuarto y empieza a bañarse, ¿no? Desnuda. Y el que estaba ayudando en el techo, pues se da cuenta que está bañando sola. Entonces, ¿qué hace ese, bueno, vamos a poner el muchacho, digamos, curioso? Abre el tejado y la ve, ¿no? La ve la desnudez de la chica. Y la chica se da cuenta, le dice, ¿por qué te escondes? Si quieres verme desnuda, baja y mírame cómo me baño desnuda. El muchacho, pues todo obediente, mueve el tejado, abre el campo, hace para deslizarse y bajar, cae y muere desnucado, por ejemplo, ¿no? O sea, hay historias que nos va contando en la cual se ve entrelazado, ¿no? Esa ficción del autor. Ahora, ¿qué pasó, profe? Obviamente nos va a ganar la hora, muchachos. Van a tener 4 generaciones de los Buen Día entre los primos, ¿no? Todos vinculados entre ellos. En la 4ª generación nace un niño con cola de cerdo. Lamentablemente se cumplió la profecía. Nace con cola de cerdo, viene un viento huracán y destruye Macondo. Lo destruye, lo desaparece. ¿Cuántos años duró el tiempo que duró vivir en Macondo, fundado por estos 2 primos? 100 años, por eso se llama 100 años de soledad. Por la historia que cuentan entre los primos que fueron a fundar ese lugar amazónico y ahí hacen su vida, ¿no? Profesor, y en 100 años ¿cómo se llama el libro? Profesor, ese cuento,
esto yo lo escuché en Puno, donde había nacido el niño que había, de una chica virgen, no, no sé, así es lo que dicen, ¿no? Que había nacido el bebé que nace con cola de cerdo. Y entonces, no sé, francamente, ese niño creo que se lo han hecho desaparecer. Se lo han llevado a otro sitio, ¿no? Donde cobraban, y en el hospital por sola la visita le cobraban 10 soles, estaba cobrando por cada paciente que tenía que ir a verlo al niño que tenía su colita. Eso fue en Puno, sí, en Puno y Lade. Sí, es real ya, ¿no? Una historia real ya, correcto, muy bien. Correcto, hija. Correcto. Ahora, esta obra de 100 años es de origen colombiano, ¿no? Colombiano. Muy bien, chicos, nos gana la hora. Lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo. Vamos con el género dramático, ¿ya, chicos? El género dramático tiene, en este caso, lo que llamamos género dramático se llama también teatro, ya es el teatro. Aquí tenemos, el arte dice que pues lo combina o lo une entre lo objetivo, lo que es la realidad, y lo subjetivo, lo que es la parte imaginativa, ¿no? Disculpen, chicos, hay un ruidito en mi vecino, no sé qué está haciendo. Disculparán por el ruido, el golpes del martillo, creo. Bien, seguimos ya, chicos. Representan acciones de diálogo, ¿no? Ya sabemos, es en el teatro hay diálogo entre los personajes, ¿no? Ahora, el género dramático tiene 3 especies, lo que es tragedia, la comedia y el drama, ¿sí? Estas 3 especies tienen algo en común, alguna característica en común. Por ejemplo, la tragedia dice que los protagonistas son ilustres y se ven enfrentados de manera misteriosa contra el destino fatal. El tema es funesto y sombrío. Es decir, en la tragedia los personajes principales de la obra mueren. No mueren por causas, digámoslo así, naturales, sino porque son designios de los dioses. Por ejemplo, la obra Edipo Rey de Sófocles, Orestiada de Esquilo y Hamlet de Shakespeare, ¿no? Sófocles y Esquilo son griegos y Shakespeare es inglés. Tenemos acá comedia, lo contrario tragedia, es una especie de teatro que maneja los temas risueños y otras veces con una finalidad didáctica. Posee un final feliz, ¿no? La comedia, ¿no? Por ejemplo, Las nubes de Aristófanes, El avaro de Molière, Ñacatita de Ascenso Segura, en este caso de peruano. Mientras que el drama es una especie de teatro que une tragedia y comedia. O sea, el drama es combinación de tragedia y comedia. Algo de tristeza, algo de alegría. Así como nuestra vida, ¿no? Nuestra vida es pues, drama, ¿no? Reímos, luego lloramos. Es así, ¿no? En la cual se narran situaciones personales o sociales, surge con un hecho funesto y un final feliz, ¿no? Ejemplo, Ollantay, autor anónimo peruano, obra peruana. Fuente Ovejuna, español, con Lope de Vega. La vida y sueño de Calderón de la Barca, también español. Chicos, a ver cómo estamos con el tiempo. Tenemos 4 minutitos. A ver, para ganar tiempo, ¿ya? ¿Ustedes han escuchado de Edipo Rey, chicos? Yo, profesor, ya he escuchado. Escucha, a ver, cuéntanos, hija, breve, en síntesis, ¿ah? Leí por un cortito que era Edipo el Rey de los pies hinchados, que que el oráculo de Delfos, creo, le cuenta que va a desposar a su madre y matar a su padre, así era. Correcto, muy bien, síntesis, eso se llama síntesis. Edipo Rey, como dijo vuestra compañera, es la historia de los reyes, en este caso, que se llamaban Layo y Yocasta. Estos eran el rey de Tebas. Estos reyes se van al oráculo, a Delfos, para ver su destino. Y el rey le dice que va a tener un hijo y se va a casar con yo. Primero va a matar a Layo, a su papá, le dice, te va a matar a ti, y se va a casar contigo, que es su mamá, que eres su mamá. Pues, para que no se cumpla el oráculo, lo que hacen es que Layo y Yocasta le mandan matar a su hijo, a un niño llamado, bueno, no tenía nombre. Le pusieron Edipo y a sus papás adoptivos. Entonces, el criado que lo tenía que matar, se compadece y se lo regala a otras personas, a otros caminantes. Y esos caminantes le ponen el nombre de Edipo, que significa, como dijo vuestra compañera, de pies hinchados. ¿Sí? Edipo crece en otro lugar, ya de joven, grande, va a Delfos y consulta al oráculo, y el oráculo le dice, vas a matar a tu papá y te vas a casar con tu mamá.
y para no cometer ese crimen, simplemente se va, no vuelve a su pueblo, se va de su pueblo, o sea, no regresa a su pueblo, y su pueblo pues no eran sus verdaderos padres, eran sus padres adoptivos. Caminante, y un día se encuentra por el azar del destino con un carruaje. Hay una disputa, Edipo mata a 2 personas, y de pronto llega a Tebas, y en Tebas buscaban, porque Layo había muerto, había sido asesinado, ya saben por quién, y buscaban esposo para Yocasta. Pero para casarse con Yocasta tenía que, digámoslo, responder el acertijo. A ver, chicos, ¿quién de ustedes quiere casarse con Yocasta? Pregunta, ¿cuál es el animal que en la mañana camina con 4 patas, al mediodía con 2 y en la noche con 3? El ser humano. El ser humano. Correcto, el ser humano, ¿no? El hombre. El hombre. ¿Por qué? Porque cuando somos niños, gateamos de 4, ¿no? 4 patas. Ya de grandes, 2. Y cuando somos viejitos, con el bastón de 3, en la noche. Y Edipo se casó sin saber con Yocasta, que era su madre. ¿Tuvieron hijos? Tuvieron 4 hijos. Con su propia madre tuvo 4 hijos. ¿Se enteraron? Sí, se enteraron, la verdad. Se enteraron. ¿Qué hizo Yocasta al enterarse de la verdad? Se ahorcó con sus cabellos. Y Edipo se pinchó los ojos para nunca más ver la luz del día. Ahí es tragedia. ¿Por qué? Porque los dioses designaron así, que Edipo, el niño Edipo, iba a matar a su papá y se iba a casar con su mamá. Trataron de evitar ese destino, ese desenlace fatal, pero no se pudo. El destino lo hacen los dioses y no hay nada que dé marcha atrás. Eso es como Edipo Rey. Muy bien, chicos, eso hemos explicado. El género expositivo, el ensayo, lo que llamamos, es el género que menos se desarrolla en la actualidad. Muy poco. En el Perú tenemos a González Prada y Mariátegui como máximos exponentes. El género expositivo, por lo común, se expresa hechos de la vida real, pero dando una propuesta, una alternativa, una solución a un tema determinado. Muy bien, queridos alumnos, ganó la hora, tienen otro curso, igual yo tengo otro grado. Nos ganó el tiempo, lamentablemente. Quedamos acá, queridos alumnos, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos la próxima clase. Gracias por su tiempo y su paciencia. Buenas tardes. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Muy bien, cuídese, por favor. Felicidades, nos vemos.